está la iglesia de la ciudad? ¿Están teniendo un excelente día? Hoy es el momento de comenzar nuestra Semana de la Pasión. ¿Por qué no volteas a la persona que está a tu lado y le dices, eres privilegiado de poder estar aquí y recibir lo que Dios tiene para ti? La Semana de la Pasión, como es denominada en la iglesia de la ciudad, tiene una significación sumamente importante. Nosotros declaramos que es la semana que define nuestra fe. ¿Por qué no volteas a la persona que está a tu lado y le preguntas, ¿qué es lo que define tu fe? En Alto Refugio nos vamos a dar la tarea de a lo largo de estos días decirte de manera cronológica acerca de los últimos días del ministerio de Jesús en la tierra. Y es así que en este día vamos a tratar el tema de la entrada triunfal. Muchos conocen la entrada triunfal, ya sea por la tradición que nos ha alcanzado, ¿no? Muchos lo conocemos porque alguna vez fuimos al dichoso Domingo de Ramos. De hecho, fuimos a que nos bendijesen unas palmitas que después colocábamos debajo de nuestra cama o en el marco de nuestra ventana o en el marco de la puerta, pues para que no nos chupara la bruja, ¿verdad? Suena chistoso, suena gracioso, pero la verdad es que muchas personas siguen practicando esta tradición desde hace mucho tiempo y lo llevan de esta forma. Y la verdad es que nadie se pone a pensar el por qué nosotros practicamos este tipo de tradiciones o por qué en nuestro caso conmemoramos lo que el Señor Jesucristo hizo. Y por eso, el día de hoy hablaremos de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Acompáñeme por favor, si es tan amable en las pantallas, a leer junto conmigo Mateo 21 desde el versículo 1. Y dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron de Betfagé al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en Zacarías 9:9. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es este? Y la gente decía: este es Jesús. Y chequen estas palabras: el profeta. Ah, caray. Es el profeta de Nazaret de Galilea. En este pasaje encontramos muchos elementos interesantes que vamos a ir analizando poco a poco y que nos ayudan a comprender la importancia de este suceso. Este suceso marcó un antes y un después en el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque él entró a la ciudad donde él iba a gobernar, según el libro de Apocalipsis, se iba a sentar en su trono sempiterno, así dice la Escritura, y nos iba a gobernar de una manera impresionante, increíble. Pero antes de eso, él entró como un rey humilde en un asno, en un pequeño burrito. Otra cosa que me parece interesante es que cuando Jesús manda a sus discípulos a que encontraran este pollino, les dicen: van a encontrar a la asna, es decir, a la mamá del burrito y al burrito. ¿Por qué creen que haya hecho esto Jesús? Es algo muy sencillo.
Jesús en su reino también tiene compasión inclusive hasta de las bestias. Va a haber una naturaleza redimida cuando el reino de Dios se manifieste. Todo este tipo de aspectos nos dan una notoriedad de que Jesús estaba mostrando cómo había de ser su reino. Sus cortesanos eran sus discípulos. Las personas de a pie era la gente que aclamaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay más cosas que están ahí y que aún no hemos alcanzado a ver. Y hay que entenderlas. Y para esto me gustaría analizar uno de los aspectos muy importantes o uno de los elementos que nos van a dar a entender un panorama un poco más amplio, y esto es el contexto. Por ahí dicen que el texto sin contexto es puro pretexto. Entonces, hoy vamos a ver un poquito del contexto. ¿Está conmigo? Perfecto. Ya que nosotros como creyentes al analizar estas cosas, ya no tenemos que ser tomados como mediocres en nuestro conocimiento y mucho menos en el conocimiento de nuestra fe. Y no para tener el conocimiento como una presunción de, yo sé lo que dice la Biblia, yo sé lo que dice el contexto. No, sino simplemente para enriquecer nuestro punto de vista. ¿Por qué no volteas a la persona que está a tu lado y le dices, es momento de que tú tengas una visión más amplia de tu fe? Y es así que vamos a revisar el contexto para que enriquezca nuestro punto de vista. Primero, vamos a analizar la situación política de Jerusalén en ese momento. En aquel entonces, la región de Palestina estaba dominada por Roma, y aunque la cultura dominante del país era la judía, también en esa zona se hablaba el griego. Había 3 diferentes culturas que tenían un punto de convergencia en esa región. Era la cultura hebrea, la cultura romana, la cultura griega. Y entre ellos había una serie de personajes y de prácticas sociales que se llevaban a cabo en esa región. Era una ciudad cosmopolita. La palabra cosmopolita se refiere a ciudadanos del mundo. Hablaban diferentes idiomas. Un ejemplo sería la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México o la Ciudad de Nueva York, pero mejor México, ¿no? Está más padre la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay diferentes culturas que están en una sola región, hablan diferentes lenguas, pero predomina una sola cultura, es decir, la cultura mexicana. En este caso, predominaba la cultura hebrea. En cuanto a sus gobernantes, Roma era el que gobernaba sobre Palestina, es decir, era una colonia romana, el lugar donde estaba asentado Jerusalén. Sin embargo, Roma respetaba bastante las particularidades e instituciones de los pueblos que dominaban. Sin embargo, también había un representante romano para gobernar con una pequeña guardia. No había una represión muy violenta, no había un gobierno que fuera demasiado violento para acallar las rebeliones que se suscitaban en ese lugar. Sin embargo, había un cierto control político y eso les daba una dominación. También había una dominación ideológica. Trataban de quitar un poco sus costumbres, pero no lo hacían de una manera tan tácita, sino que los dejaban conservar el culto al Dios verdadero. Pero para una nación judía, piénselo bien, una nación que había sido el pueblo escogido por Dios, que había sido la nación que Dios había levantado como única, era inconcebible estar bajo el yugo de cualquier otra persona, sino solamente bajo el yugo o la majestad de Dios. Entonces, teníamos este tipo de personas. En cuanto a la situación social, Palestina se componía de 2 grupos sociales, los judíos habitantes en la misma Palestina y los romanos. Había bastantes judíos que vivían en la diáspora, es decir, fuera de Palestina. Y dentro del grupo judío había distintas orientaciones desde el punto de vista religioso. Y aquí es donde nos encontramos a otros personajes. Ahorita vamos a ver por qué estamos viendo quiénes conformaban la sociedad o el tejido social en la región de Palestina o de Jerusalén cuando Jesús hace su entrada triunfal. Unos de ellos eran los fariseos. Era un grupo religioso al que pertenecían algunos sacerdotes, pero la mayoría eran laicos, cumplían la ley de Moisés estrictamente, respetaban las tradiciones, sábados, ritos purificatorios, oraciones, limosnas, diezmos, etcétera, etcétera. Estudiaban la ley de Moisés, eran influyentes, eran respetados, ¿no? Esperaban la futura llegada de un Mesías libertador político. Creían en la resurrección final,
deseaban la independencia de Palestina y no eran amigos de los romanos, aunque vivían con ellos. Este era uno de los primeros grupos, los fariseos. Otro, los saduceos, grupo religioso al que pertenecían las familias sacerdotales más importantes. Querían también la independencia, pero vivían sin grandes problemas bajo la dominación romana. Rechazaban las tradiciones orales judías y no creían en la resurrección. Además, eran ricos, tenían lana. En tiempos de Jesús había también otras personas que eran la muchedumbre, ¿no? Cada persona de a pie que de repente pues se dedicaba a la pesca, se dedicaba a la cosecha, se dedicaba a una serie de tareas o labores que podía emprender cualquier persona. También estaban los sacerdotes, aquellos que cuidaban el templo, los levitas, los guardias del templo, los escribas, los ancianos. También teníamos a los esenios o monjes de Qumran, que eran una especie de culto religioso, pero también estaban los discípulos de Juan el Bautista. Vean, el grupo de personas tan heterogénea que conformaba esa región, o sea, había muchísima diferencia. También veíamos que estaban los herodianos y entre otros estaba Judas el Galileo y los celotes o los celotas. Este grupo es muy particular porque ellos buscaban una sublevación violenta. ¿A qué les suena esto? ¿A qué les suena una sublevación violenta? A un golpe de Estado, a una independencia, a una revolución. Eran revolucionarios. ¿Qué querían? Librarse del yugo opresor de los romanos. Querían librarse de aquello que los tenía sometidos y sobajados, porque ellos pugnaban por un orden divino donde Dios sea el que gobernara. Sin embargo, Jesús viene como ese rey de reyes y señor de señores. Entra en un asno y de repente todo mundo empieza a gritar, Hosana al hijo de David. Entre ellos había celotas. Entre ellos yo creo que estaba Nicodemo el fariseo medio escondidito, así como, ojalá no me vea mi señora. Digo, ojalá no me vean los demás fariseos. Y entonces se escondía y estaba ahí, Hosana al hijo de David. Yo creo que había escribas, yo creo que había de todo tipo de personas. En ese momento encontraron un punto también de convergencia en Jesús. Él se presentaba como el rey de reyes que los iba a librar de este yugo romano. Revisando un poco el contexto nos damos cuenta de esto y de la gran cantidad de personas con distintos intereses, motivaciones y quehaceres. Ellos gritaban, Hosana al hijo de David, gritaban con grandes voces de júbilo, pero esas mismas voces, días después, gritarían, mátenlo, crucifíquenlo. Esas mismas voces que gritaban odas al rey, Hosana es salve, salve, alabado o sálvanos, tiene distintas connotaciones. Gritaban eso, después le gritaron, mátenlo, crucifíquenlo. ¿Cuántas personas de repente en la actualidad, como este grupo cosmopolita, aquí cuántos empresarios hay, cuántos no sé, campesinos, cuántos aquellos que se dedican a la empresa textil, cuántos jefes, cuántos empleados hay en esta región? ¿Y cuántos realmente estamos aquí con el entendimiento de que el Rey de Reyes y Señor de Señores se ha acercado a nosotros? Pero no como aquel rey que quiere restablecer un reino como el que tuvo Salomón, con gran riqueza y gloria, sino un reinado donde el rey es un rey espiritual. Un rey que nos ha venido a dar libertad, pero para toda la eternidad. En ese momento, el pueblo de Israel no estaba buscando a un Mesías, sino que estaba buscando a un caudillo. Para hacer un entendimiento más claro acerca de esto, voy a hacer una diferenciación entre estas dos acepciones, caudillo y Mesías, para que podamos entendernos mejor. El caudillo, según la RAE o la Real Academia Española, nos define caudillo como aquel que viene del latín capitellum, que en español significa cabeza. Es un término empleado para referirse a un cabecilla o líder, ya sea político, militar o ideológico. Aunque en el sentido amplio este término se utiliza para cualquier persona que haga de guía a otras personas en cualquier terreno, la palabra caudillo tiene una connotación un tanto más política. Es un líder libertador que nos va a ayudar a conseguir una libertad, una independencia política.
En Latinoamérica, en el siglo XIX y en el siglo XX, se utilizó más esta palabra incluso hubo un movimiento llamado caudillismo. El caudillismo se refería precisamente a estos cabecillas que libertaban las regiones de toda América Latina, ¿no? Por ejemplo, los caudillos en México. Tenemos durante la Guerra de Independencia a Miguel Hidalgo, al cura, ¿no? A Vicente Guerrero, a José María Morelos, a Francisco Javier Mina. Este último me llama mucho la atención porque este cuate era español, este ni siquiera era mexicano, y él solamente peleaba por ideales de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Lo que se peleó en la Revolución Francesa. Pero a él lo mataron, ¿no? A todos ellos los mataron, pero a nadie le importaba cuál era el trasfondo de cada uno de ellos, a nadie le importaba de dónde venían. Muy pocos saben que el cura Miguel Hidalgo era masón, que inclusive fue iniciado en la calle de Bolívar, en el Callejón de las Ratas, en la masonería. También Morelos fue iniciado masón. Eso está en muchos textos que no van a leer en su primaria, por supuesto, pero son textos de historia muy cañones. Pero a nadie le importaba eso. Ellos simple y sencillamente querían a un hombre que los librara del yugo de los españoles. En este caso, también podemos ver en la Revolución Mexicana a Carranza, a Pancho Villa, Emiliano Zapata, a Álvaro Obregón. Esos eran caudillos. Esos eran personajes que querían derrocar un imperio, querían derrocar un reino y entonces establecer su propio dominio. Por otra parte, vamos a ver el concepto de Mesías. Mesías, que es el concepto que a nosotros nos importa. ¿Por qué no le dices a la persona a tu lado, Mesías es mi redentor? El Mesías es mi Salvador. Vamos a ver, la RAE, ¿cómo define Mesías? Mesías en el judaísmo es Salvador y Rey descendiente de David, prometido por los profetas al pueblo hebreo. En el cristianismo es el Redentor enviado por Dios para salvar a la humanidad, el Mesías. A través de estas definiciones podemos notar cómo es que los distintos grupos de la ciudad de Jerusalén simplemente querían acomodar a un líder para conseguir sus propios intereses. Por eso es que veíamos a los celotas que encontraron en Jesús una figura ideal de un caudillo que los podría decir, sí, ese cuate es carpintero. Y entonces empezaron a proclamar que el amor más puro y sincero es el de un carpintero, ¿no? Y empezaban a decir, no, el amor más puro y sincero es de nuestro Señor, ¿no? Y así empezaban los celotas. Imagínense a los fariseos diciendo, este hombre por fin va a traer el dominio a esta ciudad, el dominio israelita para nosotros. Y entonces nos damos cuenta que cada uno acomodaba la figura de Jesús y del Mesías a su propia conveniencia. La pregunta en esta tarde ya es, ¿tú acomodas a Jesús a tu conveniencia? ¿O lo ves a Él como el Rey glorioso que es? Sigamos adelante. Entonces, nadie podía notar que frente a ellos no estaba su comodidad o la persona que tenían a su gusto, sino que frente a sus ojos tenían a toda la inconmensurable majestad de Dios encarnada. El Verbo hecho carne estaba frente de ellos. Aquel que había levantado a los muertos, aquel que había sanado a los enfermos, aquel que había dado de comer a multitudes, estaba frente a sus ojos. A tiro de piedra, como dice nuestro pastor, ahí estaba, lo veían pasar. Muchos de ellos se dejaron, yo creo, llevar por la emoción y decían, Jesús, ahí viene Jesús, ah sí, Jesús, el hijo de David, ah sí, vamos, y dejaban sus trabajos, ¿no? Era un muy buen pretexto para dejar de trabajar, como lo es hoy en día, ¿no? Hoy en día hay vacaciones de Semana Santa, y por ahí hay muchos ateos que dicen, no, yo no creo en Jesús, ¿no? Yo no sé. Entonces no tomes vacaciones de Semana Santa, mi rey, ¿no? No tomes vacaciones de Semana, si no crees, pues no las tomes. Pero es un muy buen pretexto para dejar de trabajar, para echar la vacación, etcétera, etcétera. Yo creo que muchos personajes en ese momento de la entrada triunfal también dijeron, oh, qué buen pretexto, vamos a adorar al rey, ¿no? Quién sabe quién era, pero vamos. Pero vamos a obtener otra perspectiva, ¿no? No solamente vamos a quedarnos con esta del contexto. Otra perspectiva de este acontecimiento la podemos notar a través del Evangelio de Juan. Acompáñenme a leer, por favor, Juan 12, a partir del capítulo 1.
del versículo 1, perdón. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Le voy a dar un pequeño tip aquí, antes de continuar con la lectura. La escritura es como una prenda fina en la cual no se notan las costuras. Está hilvanada de tal forma que su belleza es indescriptible. Pero cada cosa tiene relación con la otra. Cuando usted puede leer la escritura con un sentido de que cada cosa se relaciona con la otra, usted se va a poder dar cuenta de la riqueza que hay aquí. Desde este momento Jesús está dando a entender cómo es su reino. Y entonces cuando haga su entrada triunfal también va a seguir dando a entender cómo es su reino. Y ahorita vamos a concretar esto. Nos quedamos en el 6. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con ustedes, mas a mí no siempre me tendréis. El complot contra Lázaro, él hizo un complot contra Lázaro. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Imagínense este momento donde Jesús se acerca a su amigo Lázaro, aquel que había estado en una tumba, muerto, descomponiéndose, maloliente, y de repente viene y lo resucita. Después se va Jesús a continuar con su obra en el ministerio y después regresa, justo un día antes de su entrada triunfal a Jerusalén. Diga conmigo, el siguiente día. Y en el 12 dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Vamos a dejarle ahí tantito y nos damos cuenta cómo es que había otro aspecto muy interesante que tal vez Mateo no abordó. Y ese fue el aspecto de la resurrección de Lázaro. Claro, había sido un milagro portentoso, había sido un milagro impresionante. El hecho de haber resucitado un muerto que llevaba días en la sepultura era algo que jamás se había visto. Podían dar cuenta de que Lázaro estaba ahí parado. Lo podían tocar, lo podían pellizcar y le dolía. Lo podían oler y todavía olía medio feo. Pero de todas maneras, Lázaro estaba ahí, Lázaro estaba vivo. Nadie podía negar eso. Entonces la gente volteó a ver ese gran milagro y dijeron, no, este es el Mesías, este es el Cristo. Pero nadie se daba cuenta que él vino para salvar a otros y no para ser ungido rey en el sentido que los judíos lo entendían. El Señor había obrado un milagro sumamente extraordinario. Había resucitado a Lázaro de los muertos. Este fue un milagro tan asombroso e inusitado que se convirtió en el tema de conversación del pueblo. Multitudes abandonaban Jerusalén y se dirigían a Betania, que estaba situada a unos 3 kilómetros de distancia, para ver a Lázaro. El milagro estaba bien comprobado. Había multitudes de testigos. Era aceptado por la generalidad como uno de los mayores milagros de toda la historia y de la época. Y derivado de eso, dedujeron que Cristo tenía que ser el Mesías. Muchos veían las grandes obras de Cristo y ese deseo engendró en ellos convertirlo en un rey. Él probablemente pudo haber hecho en ese momento de la entrada triunfal una gran revuelta y revolución. Todos aquellos que estaban ahí
sin lugar a dudas, si Jesús les hubiera dicho, vayan y tráiganme la cabeza del César, lo hubieran hecho sin ningún temor. Pedro ya estaba preparado. Aquí tenía sus navajas ya para cortar orejas, cabezas y lo que se le atravesare, ¿no? Pedro estaba ya preparado y había mucha gente, los celotas, en cualquier momento en el que Jesús les dijera, es momento de establecer mi reino, sin duda lo hubieran seguido, sin dudarlo ni un segundo. Pero Jesús no quería seguir los deseos del pueblo. Jesús no quería establecerse como ese rey terrenal. Sin lugar a dudas, en cualquier momento Jesús pudo haber establecido su reino en la tierra sin ningún problema. Inclusive con la potencia de su voz, con esa potencia cuando Él dijo, yo soy, y los soldados cayeron al piso, con esa misma potencia pudo haber establecido su reino sin ningún problema. Pero Él no lo hizo. Él no lo hizo así. ¿Por qué? Porque Jesús es un rey espiritual. Jesús es un rey espiritual. Podemos notar que Cristo mostró mediante este acto qué tipo de rey pudo haber sido, pero qué tipo de rey es. Es más, sin lugar a dudas podemos afirmar que su poder, su fuerza, pudo haber limpiado todos los países de todas las naciones de la tierra, de todos los reyes malos, pudo haber consolidadose como el único caudillo, realmente como la cabeza de todo. Pero Él no decidió mostrarse así. Él decidió ser un rey diferente, uno que no era agradable a la vista. No era agradable a la vista. Jesús no era guapo, Jesús no era tan atractivo. Tú lo veías y decías, ¿este es Jesús? Me va a decir, ¿en qué te basas en eso? Vamos a leer juntos Isaías 53. Y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor tu Dios? El 2, subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, dice, no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Como una raíz seca, como algo que no tiene mucha gracia. Jesús caminando con sus sandalias desgastadas junto con sus discípulos, uno oliendo a pescado, uno siendo ladrón, el otro siendo un publicano, un recaudador de impuestos como lo fue Mateo. Todos con una bola de calañosos, despreciables, que no tenían ningún futuro en la tierra. Jesús tomó a esas personas y las hizo sus príncipes, sus reyes y sus sacerdotes. Cuando Jesús viene y te toma y me toma a mí, nos da una dignidad que no teníamos. Nos da una gracia de la cual no merecíamos. Y tú y yo y cada uno de ustedes forma parte de este gran reino. Pero qué extraño reino es este. Qué extraño reino es donde los hombres pobres son los más poderosos, donde el que sirve es el mayor al que es servido. Qué extraño reino es donde la gloria de Dios desciende sobre aquellos que simple y sencillamente reconocen la humildad de su soberano Dios. Este hermoso reinado no procuraba las grandes asambleas con glamour y magnificencia, sino la sencillez de una cena. Y usted me preguntará, ¿cómo que una cena? Esta es la segunda entrada triunfal de Jesús, donde la gente realmente reconoce quién es Él. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La cena para los judíos era el tiempo de mayor intimidad. Se acababan las labores del día, se terminaban los quehaceres y en una mesa que más o menos estaba al ras del suelo, donde no había sillas, todos se sentaban cómodamente a degustar sus alimentos, a compartir el momento más íntimo. A esa similitud Jesús hace
su entrada triunfal a tu corazón. Ese es el reino glorioso de Dios. Ese es nuestro poderoso Señor, que quiere conocerte en la intimidad, que no es aquel que se ajusta a tus necesidades, sino aquel que cubre todas. Nos damos cuenta de la gran diferencia. Jesús, cuando entró en un pollino de asno, estaba denotando su sencillez y diciendo: mi reino no es en esta tierra. Él pudo haber venido en ese momento como los grandes conquistadores en sus grandes y briosos corceles, cabalgando hacia el palacio de gobierno, ¿no? Como lo hicieron alguna vez los grandes revolucionarios. Cuenta la leyenda que se escuchaban los chancleteos en Palacio Nacional. Llegaron todos y hay una foto muy icónica donde estaban Zapata y los demás sentados en el Palacio Nacional. Llegaron a tomar el dominio, pero después de eso, ¿qué pasó? No pasó nada. Después de eso, lo que pasó fue que se consolidó el PRI. Es en serio. Eso fue lo que pasó. Pero Jesús no hizo eso. Jesús se sentó en un asno, caminó por las calles, tiraban sus harapos las personas que estaban a su alrededor, tiraban palmas que se encontraban, las arrancaban, y después Él llegó al templo. Pasaron otras cosas en el templo, pero esa fue su entrada triunfal. ¿Por qué el templo? El templo era el lugar espiritual de su gobierno y de su señorío. Y hoy el templo no es un lugar hecho de piedras, no es un lugar hecho por las manos del hombre. Somos tú y yo. Dice Pedro, somos piedras vivas. Somos un santuario para Jesús. Hoy tú y yo somos ese templo donde el Rey de Reyes y Señor de Señores viene y gobierna, donde viene y se sienta. Pero primero lo hace de una forma caballerosa. Toca tu puerta y te dice: ¿me dejas pasar? Quiero estar contigo. Quiero conocerte. Quiero ser tu Señor, pero en verdad ser tu Rey. Eso quiero. Esa es la entrada más triunfal, la entrada gloriosa de Jesús. Voy a terminar con este versículo. Les voy a decir que aún muchos esperan en Israel, en Jerusalén, a un gran Mesías libertador. Esperan ese caudillo. ¿Y saben qué? Jesús no decepciona a nadie. Jesús va a venir, y va a venir en un poderoso corcel, que con la palabra de su boca va a juzgar a las naciones. Vamos a leerlo juntos. Vamos a darnos cuenta del poderío de nuestro Señor. Es hermoso. Apocalipsis 19 del 11 al 16 dice, el 11: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino solo él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Su nombre es Jesús. Nuestro amado Rey dio su vida por nosotros. Aún lleva las marcas en su costado, en sus manos, en sus pies. Lleva el testimonio de su señorío. Y aun cuando venga después en toda su gloria, aún va a llevar ese testimonio en sus ropas. Su sangre va a teñir su ropa.
Amados, ese es el reinado al cual hemos sido llamados. Si quiere gracia, si quiere bendición, si quiere riquezas para ti, pero antes que todo eso, quiere que comprendas la verdadera dimensión y la profundidad de su reino. Y esa es en tu corazón. Ninguno de nosotros es merecedor de tal gloria, de un rey tan glorioso que nos ama de esta forma. Dice el 14, iglesia, emociónate, iglesia, ten fiesta, porque el rey hoy hace su entrada triunfal de otra forma. Y en el 14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Y sabes quién es ese ejército? Eres tú, soy yo, somos nosotros. Nosotros somos esa iglesia. Oh, Jesús. Vamos a seguir leyendo un poco más. Todavía no acaba. Es lo más creíble. Esta es la entrada triunfal. El 15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Querían un rey portentoso, querían un rey justo, querían aquel que destronara a todos los reinados incongruentes y malvados de la tierra. Jesús es el rey justo. Y por último, vamos a leer el 16. Y dice así: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Dios. Nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso.